Habiendo leído la palabra del Señor aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16, es donde se ubica el texto que nos ocupa ahora. Y le he puesto a esto en pos de la santidad. ¿Qué es ser santo? ¿Por qué es importante, tan importante la santidad? ¿Hay alguna relación entre la santidad y la obediencia? Hay palabras que por el uso familiar y cotidiano, terminan cambiando su significado o se terminan diluyendo o difuminando hasta no significar nada. Por ejemplo, la palabra cristiano ya no significa lo que significaba en los primeros siglos. Hoy cualquiera se llama cristiano. Para acotar esto y hacer diferencia, comenzó a usarse el apellido evangélico. Cristiano evangélico. Pero hoy día, ¿qué significa eso? Se ha perdido el significado original, lo que eso significaba. Se ha perdido eso. Y así por el estilo. Con la palabra santo ocurre algo similar. Porque la iglesia dominante tomó el término y se los aplica a los que han partido de esta vida en estado de gracia. Son santos porque ya no pecan, pues están muertos. De ahí nos viene la idea de equiparar la santidad con la perfección. Sin embargo, la Biblia llama a los vivos santos, no a los muertos. De ahí nos viene la idea, entonces, de equiparar la santidad con la perfección. La Biblia llama santo a los vivos, no a los muertos, y mientras nos exhorta a seguir la santidad, también nos exhorta a avanzar hacia la perfección. Dicho de otra manera, somos santos por llamamiento y debemos andar en camino de santidad. Aquí se nos muestra la soberanía divina por la cual Dios llama a los suyos con llamamiento santo. Dios los llama con llamamiento santo. Pero también se nos muestra la responsabilidad humana, puesto que deliberadamente nosotros debemos escoger el camino de santidad. Esta elección nuestra está basada en razones. Algo nos mueve a escoger ese camino. Y es lo que Pedro nos habla a continuación en el texto que hoy nos convoca. Versículo 13. Comienza. Por tanto, o por lo cual. Esto hace referencia a todo lo que Pedro ha dicho precedentemente en el capítulo 1. Ya que hemos sido regenerados por una esperanza viva, tan cierta que no puede ser removida ni conmovida por ninguna prueba o aflicción, tan gloriosa que fue el interés de los profetas adentrarse en ella, o los ángeles quisieron mirar en ella, cuanto más consideramos la grandeza de la salvación, de la cual somos objetos de pura gracia, cuanto más seguros estamos de ella, tanto más también nos sentimos obligados a perseverar en llevar una vida santa, no como una carga impuesta, sino como un deber que impone el amor redentor demostrado en el monte Calvario. ¿Qué es esto? Cristo murió por nuestros pecados. Eso le basta al creyente para buscar y anhelar el camino de santidad. ¿Cómo entonces debo responder a esta manifestación de amor redentor? Dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios
y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es una expresión confusa para nosotros. ¿Qué quiere decir con eso? Pero esta expresión era sumamente clara para los antiguos. Dice relación con el levantar las largas vestiduras. En el oriente se usaban vestiduras larguísimas. Entonces, para hacer cualquier trabajo, ellos debían levantar las vestiduras, arremangarse. Cuando nosotros decimos, bueno, hay que arremangarse, todos entendemos, hay que ponerse a trabajar, ¿verdad? Eso significa esa expresión. Hay que arremangarse. Entendemos perfectamente que debemos disponernos a trabajar. Ceñir los lomos es lo mismo. Es prepararse para el trabajo, prepararse para el viaje o prepararse para el combate. La expresión la usa el Señor en Lucas 12:35. Él dice, estad ceñidos vuestros lomos. Estar preparados. O Pablo en Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es así como el creyente debe estar siempre preparado para responder a toda orden de su Señor. Y como en nuestro texto esto está relacionado con vuestro entendimiento, ¿cierto? Eso es lo que dice el texto. Vuestro entendimiento significa que nada debe estorbar nuestra mente a la hora de actuar. Nada debe estorbar nuestra mente. Dicho esto, ¿qué es lo que ocupa nuestra mente? ¿Está ella ocupada en nuestra propia gloria? ¿En nuestro propio bienestar? ¿O edificando castillos en el aire? ¿Sí? ¿No nos encontramos nosotros muchas veces haciendo eso? ¿Cuántas veces nuestra mente está absorta? ¿Cómo voy a llegar a la otra semana? ¿Cómo que Dios no existe? ¿Cómo que Él ya no tiene más cuidado de nosotros? Entonces, bueno, como Dios no existe, como Él no tiene más cuidado de nosotros, bueno, yo tengo que preocuparme de mi propia vida, porque si no... ¿Cuántos hay que piensan que todo esto que tengo, mi trabajo? Andan por ahí con el loco de Nabucodonosor, ¿no? ¿No es esta la Babilonia que yo edifiqué? Pobrecito de nosotros. ¿En qué ocupamos nuestra mente? Una mente así ocupada podrá realizar satisfactoriamente el trabajo, el viaje o el combate espiritual. Nos disculpamos diciendo, es que soy tan disperso. Nos damos cuenta que esa excusa explica y justifica nuestro pecado. Y que en vez de arrepentirnos, lo normalizamos como parte de nuestras vidas. Dios, Él es digno de nuestra confianza. Levante la mano a aquel que le ha fallado Dios. No, a aquel que Dios le ha fallado. No hay nadie. Ninguno que va a Él ni es rechazado, ni es avergonzado. Él se ocupa de todo. Él es Dios. Y además, es bueno. Y Él tiene cuidado de sus criaturas. ¿O no dijo el Señor? Mire los lirios del campo. No tejen ni hilan.
Y os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, con toda su riqueza, con todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Miren los pajaritos del campo, no siembran, no ciegan, pero Dios los alimenta. Entonces, cuando nuestras mentes están ocupadas en esas cosas que se ocupan los gentiles, los que no conocen a Dios, es imposible que podamos realizar lo que Dios nos pide que hagamos, porque nuestra mente está en otra. Hermanos, ¿cuántas caídas, cuántas derrotas tienen su origen en una mente indisciplinada, una mente temerosa por cosas reales o imaginarias, una mente preocupada, ha dejado de confiar y descansar en su Señor y ahora es estorbada para no promover el reino de Dios, no exaltar el nombre del Señor y no obedecer su voluntad. Eso pasa. De aquí la importancia de la exhortación que sigue. Dice Pedro, sed sobrios. Expresión que Pedro repite en otras dos oportunidades en esta misma epístola, en el capítulo 4, versículo 7 y en el 5, versículo 8. ¿Y qué significan? ¿Qué significa ser sobrio? Tengan dominio propio. Tengan dominio propio. Una mente indisciplinada puede llegar a ser una mente desbocada. Y esto puede llegar a ser paralizante. Todos conocemos a personas que se paralizan al ver un insecto. ¿Es un peligro real? No, no es un peligro real. Pero su mente desbocada no considera razones y paraliza a la persona ante el vuelo de una mariposa o el zumbido de un abejorro. Ellos no tienen dominio propio. Y quienes no ejercen disciplina sobre su propia mente y pensamientos, siguen el mismo camino. Llegan a vivir vidas paralizadas. Ser sobrios. Una tercera exhortación que encontramos aquí es esperar. Dice, la primera, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, o sea, arremánguense, estén preparados, estén preparados. Lo segundo, sed sobrios, tengan dominio de sí mismos. Y el tercero es, esperad por completo, esperen. Son imperativos. Debemos prepararnos mentalmente, disciplinarnos y esperar. ¿Qué esperar? No es que esperar lo que venga como si de una entrega a la inactividad se tratara. No, nada de eso. Esta espera tiene fundamento. Y este es la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, la plena liberación que acompañará el regreso de Cristo en gloria y majestad. Así que mira los incentivos para lo que es nuestra responsabilidad. ¿Qué incentivos son? Una mirada a la salvación otorgada desde la eternidad y evidenciada en el Calvario en el pasado. Miramos hacia atrás. Pero también una mirada al futuro, a la consumación de nuestra salvación en el regreso de Cristo, de nuestro glorioso, gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que por una parte, estamos aquí y se nos llama a estar preparados, a estar conscientes de nosotros mismos y a esperar. Pero en tanto estamos en esto, debemos considerar la salvación que nos fue otorgada y la salvación futura, que también es segura.
Entre ambos episodios grandiosos estamos nosotros y vivimos con gratitud y confianza, no solo por lo que Dios hizo por y para nosotros en el pasado, sino también por lo que nos espera en un futuro. Todo esto es más que seguro, pues no es que se trate de nosotros, sino que se trata de la gloria de Dios. Porque Dios nos salvó para su gloria y Él nos salvará para su gloria. Es todo para la gloria de Dios. La actitud antes descrita de prepararnos mentalmente, disciplinarnos y esperar paciente y activamente en la gracia de Dios nos hará, dice Pedro, hijos obedientes. Miren qué contraste tenemos aquí. Éramos por naturaleza hijos de desobediencia, dice Efesios 2:2. Hijos de ira, dice en el versículo 3. Hijos de maldición, dice la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Más ahora, miren, hijos de qué? Desobediencia, ira, maldición. Más ahora, por la gracia de Dios somos, dice Pedro, hijos obedientes. Hijos de luz, dice Pablo en Efesios 5:8. Hijos de Dios, dice Juan 1:12 y 1 Juan 3:1. ¿Y cuál es la característica de estos hijos obedientes? Pues ellos no se conforman a los deseos que antes tenían estando en la ignorancia. Dice Pedro, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Es la misma palabra. No os conforméis, es la misma palabra. No debemos amoldarnos, no debemos tomar la forma de esos deseos que predominaban en nosotros antes de venir al Salvador. Efesios 2:3 dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira. Gálatas 5:16 dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Conviene recordarnos aquí nuestra confesión de fe de 1689, el capítulo 9, el artículo 4, dice, cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Por razón de la corrupción que todavía nos queda, hay deseos malos en nosotros. ¿Cuán frecuentemente olvidamos estas verdades? Tenemos un tiempo en el que vivimos enfocados en Cristo, anhelamos hacer su voluntad y nuestros pensamientos giran en torno a nuestro Salvador. Así, nuestras palabras y nuestros deseos se conforman a la voluntad de Dios y somos engañados pensando que por cuanto llevamos una vida espiritual sana y rebosante, ya nuestros deseos no son otra cosa sino expresión de la voluntad divina. Nos engañamos. Nuestras ideas y pensamientos encuentran acogida en nuestros hermanos. Nuestra palabra es solicitada y la sabiduría en ella reflejada expresan conformidad a la ley de Dios. Llegados a este punto, pasamos a creer que nuestra palabra es oráculo divino y actuamos como si la sabiduría
hubiera nacido con nosotros. Pobres de nosotros. Nos hemos olvidado que todavía nos queda corrupción en nosotros y que no queremos ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también queremos lo que es malo. Oigamos entonces la admonición paulina de 1 Timoteo 4:16. El apóstol dice: ten cuidado de ti mismo. No te engañes. Sí, amas a Dios, quieres hacer su voluntad, pero cuidado con pensar que porque quieres eso, ya tus deseos son todos buenos y santos. Amas a Dios, quieres hacer su voluntad, conoces las Escrituras, por lo tanto tu palabra y tu consejo es certero. Pero cuidado con engañarte de pensar que todos tus pensamientos también lo son. No, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pues dice Santiago 3:17, que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces aquí tenemos un antídoto para no equivocarnos, para examinar lo que queremos, cuáles son nuestros deseos. Esto se encuadra dentro de la sabiduría que es de lo alto, es algo puro, es pacífico, es amable, es benigno, está lleno de misericordia y de buenos frutos, no hay incertidumbre, no hay hipocresía, es verdadero. Estas cosas nos ayudan a pensar en que si lo que hacemos y lo que decimos está de acuerdo con la palabra de Dios. Así que es en vano, hermanos, santificar los deseos que antes teníamos. No puedes santificar la avaricia llamándola prudencia, como tampoco puedes disfrazar tu voluntarismo como si fuera celo por el Señor. No puedes santificar ningún fruto de tu naturaleza pecaminosa, pues las obras de la carne no pueden agradar a Dios. Dios las detesta y las rechaza. ¿Por qué? Él es santo y solo acepta lo que proviene de Él. Dice Pedro en el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto nunca lo entendieron los fariseos. Para ellos la santidad consistía en algo externo, en rituales, en comidas y bebidas, en vestimentas y en asociaciones. ¿Es eso santidad? No, eso solo es apartarse, es separación. Y hasta ahí llegaban los fariseos. Ellos no querían contaminarse y en principio estaba bien, pero el fondo del asunto permanecía igual, pues la contaminación estaba en sus corazones impuros. Y este espíritu fariseo y separatista ha sobrevivido el paso de los siglos en aquellos que se apartan de todo y de todos. Ellos no son luz. La luz es necesaria en la oscuridad. Ellos no son sal. La sal es necesaria para evitar la corrupción. Esconden su luz, guardan la sal. En cambio, el mandato es: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5, 12 y 13. Erróneamente, estos hermanos han tomado la idea de santidad como si solamente significara separación, apartado, consagrado a Dios. No se juntan con los familiares. ¿Por qué? Porque son todos impíos. Razón de más para juntarse con ellos. Razón de más para estar con ellos y compartir. Y al momento que van a comer, pararse y decir: ¿me permiten dar gracias por los alimentos?
¿Me permiten dar gracias a Dios por este momento que nos permite disfrutar? ¿Nunca me han dicho que no? ¿Nunca? ¿En los trabajos de la misma manera? Es más, muchos agradecen, prestan atención a lo que uno dice y después le van a decir, me gustó lo que dijiste, qué bonito, así debiéramos ser. Porque hermanos, aquí alumbrar es fácil. Si se vieran ustedes todos radiantes, todos iluminan. Pero es afuera, allá donde debemos alumbrar, en nuestros trabajos, en nuestros barrios, en la familia extendida que no conoce al Señor, ahí debemos alumbrar. Entonces, tomar esta idea de santidad como de separación, de apartado, no nos juntamos con los impíos. Estos se han olvidado por completo o ignoran el componente de la santidad de la pureza moral. Piensan que por cumplir ciertos ritos, vestir de determinada manera y adorar de cierta forma, ello basta para ser aceptos por el Señor. Y esto ciertamente engaña a los hombres que observan. Pero Dios no mira lo que mira el hombre. Él no se deslumbra con nuestros actos, con nuestras vestimentas. No, Él no se deslumbra con eso. Su mirada es mucho más profunda y penetrante, pues examina el corazón. David pregunta en el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Él mismo responde en el versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón. En el Salmo 51, 10, el mismo David clama y gime, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Acaso él, cuando cayó en pecado con Betsabé, era un impío ignorante del conocimiento de Dios? No. Pero obviamente, cuando cayó en pecado, su corazón ya no estaba limpio. Se había ensuciado con la lascivia, la lujuria y la codicia de poseer una mujer que no le pertenecía. El pecado se mostró en el adulterio, pero existía en el corazón de David mucho antes. Hubo un tiempo antes en que el pecado fue concebido en los oscuros escondrijos del corazón. Cuando esto ocurre, el creyente debe correr a la luz que emana del Calvario. Eso solo tú lo sabes. Eso no se nota afuera. Pero cuando eso ya está en el corazón, mira, corramos al Calvario. ¿Sabes por qué? Porque solo no podremos lidiar ni vencer el mal que ha anidado en nuestros corazones. Por ello David pide también en el Salmo 19, versículos 12 y 13, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Llegó el momento en la vida de David que no confiaba en sí mismo. No confiaba tampoco, no ponía su confianza en las misericordias pasadas, ni descansaba en su piedad. Velo como él peticiona en el Salmo 26, versículo 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y otra vez en el Salmo 139, los versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David entendía que esas cosas estaban en el corazón, pero hasta que Dios no las saca a luz, nosotros nos esforzamos por taparlas. En vez de arrepentirnos, en vez de volvernos al Señor, nos esforzamos por taparla. Ahora, ¿es que David tenía una obsesión enfermiza? No, él conocía su corazón. Él coincidía con la declaración de Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por otro lado, también sabía la exigencia de Dios de Levítico 19:2. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Por un lado, hay pecado en mi corazón. Por el otro, Dios es santo y aborrece el pecado. ¿Cómo conjugamos eso? ¿Quién es capaz de mantener por sí mismo la pureza del corazón? Sin embargo, es lo que Dios nos exige. En nosotros mismos es imposible. Fallamos a cada instante. Lutero decía que aún nuestras mejores obras no están exentas del pecado. Si el patriarca Job, de quien Dios mismo da testimonio en Job 1:8, como varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios da este testimonio de Job. Sin embargo, él dice de sí mismo, luego de ser confrontado por Dios, en el capítulo 40, versículo 4, he aquí, dice Job, que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. ¿Qué queda para ti y para mí? ¿No es un absurdo fijar nuestros ojos en las cosas externas del culto y pasar por alto la condición de nuestro corazón? Ante la presencia de Dios, toda boca debe cerrarse. ¿Qué puede argumentar a su favor quien no obedece lo que se le ordena, en cambio hace lo que le agrada? Pues santidad y obediencia van de la mano. No debemos relegar la santidad a una teoría, a una doctrina, por muy ortodoxo que sea, sino más bien esta debe asumir la forma de una obediencia práctica. A esto nos lleva la santidad, a la obediencia a un Dios santo, y no puede ser de otra manera. Pues si fuimos llamados con llamamiento santo por un Dios santo que nos dio y bautizó con el Espíritu Santo para vivir en este mundo santamente, congregándonos con los santos y alimentándonos de su santa palabra, ¿cómo podríamos vivir en la impiedad y la desobediencia? Sin embargo, a eso nos empuja nuestro necio corazón. La santidad de Dios debiera ser el motivo más imperioso para buscar la santidad, como dice Pedro, en toda nuestra manera de vivir. Rehusarse a ello sería excluirse de la comunión con Dios, pues escrito está: sin santidad nadie verá al Señor. Pues Dios no tiene contacto con lo impuro. Él lo abomina, lo rechaza. Pablo, al constatar la condición de su propio corazón, exclama en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Queridos hermanos, en nosotros mismos no hay escapatoria. Nunca podremos llegar por nosotros mismos al estándar divino. No hay fuerza en nosotros, ni siquiera la intención de mantener un mínimo de pureza, aunque esta es insuficiente y vana. Si esta fuera toda la historia, estaríamos desahuciados. No habría remedio, no habría medicina,
no habría esperanza. No podemos en nosotros mismos. Pero bendito sea Dios. Pablo lo adelanta en el versículo 25 del capítulo 7 de Romanos. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Agustín, comprendiendo esto, dijo: Señor, da lo que mandas y manda lo que quieras. Él, que nos exige santidad, que demanda de sus hijos santidad, nos viste de santidad y nos pone en camino de santidad, pues nos hace participantes de su naturaleza divina y nos hace estar completos en Él. Todo lo que necesitamos para compadecer ante Dios lo encontramos y tenemos en Cristo. Colosenses 2, 9 y 10 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Otra manera de entender esto, en las palabras de Jesús en Juan 15, versículos 4 y 5, dice el Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no puedo hacer nada. Lo que Dios exige de mí, lo tengo en Cristo. Nada puedo obtener fuera de Él, a no ser que sea la condenación eterna. Eso no necesito ayuda. ¿Anhelas y suspiras por la santidad? Cristo satisface esos anhelos. ¿Buscas ser puro de corazón? Cristo te purifica. ¿Anhelas agradar a Dios? Dios en nada se complace más que en su Hijo, por lo que debes acudir a Él y revestirte de Él. La exigencia es enorme y está fuera de nuestras capacidades. Ser santos en toda vuestra manera de vivir implica toda nuestra vida. No podemos separar la vida espiritual de nuestra vida cotidiana, porque tal separación no existe, no es real. Hacer un mueble, preparar una comida o cantar en el culto, todo es espiritual. Colosenses 3:17 dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cuánto de lo que hacemos lo hacemos con gratitud? ¿Cuánto de lo que hacemos podemos hacerlo en el nombre del Señor? Tenlo por seguro que si eso que vas a hacer es pecado, no lo puedes hacer en el nombre del Señor. La respuesta a estas preguntas nos dirá si estamos santificando al Señor en toda nuestra manera de vivir, pues no se trata del culto privado, tampoco del culto público, sino de nuestras vidas como un todo. Dice Kistemaker: para el creyente, la santidad no termina con el perdón y la limpieza del pecado, sino que comienza con una vida activa de oposición al pecado. El pecador debe luchar por vivir en obediencia a Dios, demostrando así el significado de la palabra santo. La vida cristiana, verdaderamente cristiana, no es difícil. Es imposible. Nadie puede vivirla a no ser que Cristo habite por la fe en el corazón. Por ello, no pretendas ser cristiano
si no perteneces a Cristo. El guardar las externalidades de la religión te hace un fariseo, no un cristiano. Solo Cristo hace cristianos. Solo quienes han nacido de nuevo son cristianos. Solo quienes se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Cristo son cristianos. Cristianos son los que perseveran en bien hacer para la gloria de Dios. Cristianos son los que obedecen la palabra de Dios. Cristianos son los que luchan cada día con el pecado en sus vidas. Cristianos son los que tienen a Cristo. Estos son santos. ¿Lo eres tú? ¿Has nacido de nuevo? Si no tienes esta seguridad, entrégale hoy tu vida a Cristo. Acógete a su misericordia y pídele que Él te dé arrepentimiento y fe. Y tú que recuerdas días mejores en tu andar con Dios, Dios no ha cambiado. Porque hablas de una vida tan bonita antes y ahora. Dios no ha cambiado. Jesús te ama de la misma manera que siempre te amó. Tú has cambiado. Nosotros somos los que cambiamos, no Dios. Por eso, vuélvete hoy a tu Señor y Maestro y resuelve seguirle con todo tu ser y con su ayuda. Él puede y quiere restaurar y volverte al gozo de tu salvación. Por lo tanto, la invitación está: ven a Cristo. Ya sea que conozcas al Señor o no, ven a Cristo. Eso es seguro. Porque Él dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Tal vez sea hora de renovar nuestra consagración a Él. Tal vez sea hora de dejar de vivir como si esto fuera todo. No, hermanos, hay más. Hay más, porque nuestro Dios es infinito. Y esa infinitud se expresa en su gracia, en su amor, en su misericordia. Por lo tanto, vengamos a Cristo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos.